Hola, muy buenos días. Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a Semilla de Conciencia. Vamos a tratar ahora el tema de la imaginación. El título de nuestra pequeña semilla de ahora es La imaginación, una bendición o una maldición, para sintetizar el título. ¿Sí? Y yo te pregunto, ¿cómo vas con la imaginación? ¿Tienes imaginación? ¿Es la imaginación un atributo? ¿Es la imaginación algo positivo? ¿Es la imaginación algo negativo? Es simple y llanamente una pregunta. Te pregunto, eh, habitualmente, ¿qué es lo que más imaginas? ¿O en qué empleas más ese inmenso poder llamado imaginación? Otra pregunta, ¿encuentras algún tipo de relación entre las emociones negativas y la imaginación negativa? Van las preguntas, nada más, para entrar al tema. ¿Sí? El sufrimiento depende no tanto de lo que se padece en la realidad, sino cuánto de nuestra imaginación, que aumentan nuestros males. Eso decía Fenelón, autor del Ente Infinito, un gran filósofo. Pero vamos de manera práctica. Uno de los elementos que he observado que más daño causa al ser humano es el uso distorsionado, negativo de la imaginación. No, no es que use mal la imaginación, sino que la imaginación lo usa. Es decir, la loca de la casa, como le llamaba Santa Teresa, se apropia de la mente y hace absolutamente lo que le da la gana. ¿De acuerdo? Yo te digo, la imaginación nos usa. La imaginación es un inmenso poder puesto al servicio del ser humano, es la base de la creatividad, yo diría una de las grandes fuentes de la creatividad, ¿no? Puesta, usada positivamente. Tiene que ver con los avances de la humanidad y estimula la capacidad de visualización, de proyección, de invención, de descubrimiento. Es una gran motivadora porque uno se imagina conquistando metas, etcétera, a través de prácticas, de ejercicios, de visualizaciones y de técnicas exclusivas de motivación también, en base a la imaginación. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿y la otra? La imaginación mecánica que termina convertida en imaginación negativa. Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez te has imaginado escenas cargadas de violencia? Pregunto, ¿alguna vez has imaginado que tuvo un ser querido, puede ocurriéndole un accidente más directamente? ¿Has imaginado, por ejemplo, que seas engañado por tu pareja de repente? ¿Te lo imaginas? Que puede estar con otra persona. ¿Te has imaginado víctima de algún robo, de algún atraco, de algún asalto? ¿Sí? ¿En tu cabeza has metido esa idea? ¿Has imaginado estar enfermo, postrado en un hospital de repente como una enfermedad incurable? ¿Has imaginado? ¿Sí? ¿Has imaginado escenas posibles de desastre, de un terremoto
o algún tipo de catástrofe ha pasado por tu cabeza. ¿Has imaginado cosas de ese tipo? ¿Has imaginado alguna vez tu futuro penoso, angustiado, dramático, terrible? Digo, nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio, repito, va a imaginar esto voluntariamente. Tienen que emerger estos pensamientos, estos contenidos del inconsciente. Eso significa que la imaginación es mecánica, está surgiendo de las partes bajas del intelecto, contaminada con las partes bajas de la emoción, entonces, sin atención, por supuesto, entonces surgen desde el inconsciente cualquier tipo de imágenes, ¿sí? Cualquier tipo de imagen. Entonces, pues, al hablar de imaginación, tenemos dos variantes, ¿no? Podemos ver sus dos variantes. Entonces, hablar de la imaginación presupone hablar de las dos formas, repito, la imaginación creadora, ¿no? Y la imaginación negativa, destructiva, mecánica. Es un hecho, y vuelvo a repetir, que la imaginación positiva o la imaginación creadora, la gran gestora del avance de la civilización humana, lo dije, un factor fundamental de la creatividad, de la motivación, etcétera. Y por supuesto está la otra, la imaginación, de la cual vamos a profundizar un poco, ¿no? De la imaginación negativa, porque una capacidad absolutamente infinita como la imaginación puede ser distorsionada, puede ser, puede, digamos, distorsionar más bien, cambiar las cosas, llenarnos de negatividades y de cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, la imaginación negativa es un virus. Santa Teresa le llamó con gran acierto a la imaginación negativa la loca de la casa. Este tipo de imaginación es destructivo, altamente pernicioso. Consiste en imaginar todo tipo de cosas feas, negativas, dramáticas, conflictivas, ¿sí? En fin, y estamos invadidos por este virus, ya que lo estoy enfocando así, cuando colocamos en nuestra mente imágenes de accidentes, enfermedades, de fracaso, imágenes de dolor, de desvalimiento, de incapacidad, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora, este virus, el de la imaginación, ya lo enfoco como un virus de frente, es un virus mental, ¿no? Porque nos lleva a actuar negativamente, porque influencia poderosamente sobre el cerebro, que a la vez influye sobre el cuerpo de modo negativo, dando origen a muchas enfermedades, ¿no? Que terminan pasando de su condición imaginaria a condición real, se somatiza. No solamente es eso, sino que este tipo de imaginación también, que termina produciendo sensaciones en el cuerpo negativas, que luego se transforman en emociones, ¿no? Que luego se transforman en emociones. Por ejemplo, imágenes relacionadas con algún tipo de pérdida, que nos producen normalmente tristeza, sensación de vacío, otros sentimientos perturbadores, como la ansiedad, por ejemplo, o hay veces la angustia, surgen cuando nos imaginamos también pérdidas potenciales, pérdidas reales, carencias, imaginamos soledad, es decir, nos vemos en nuestra mente solos, aislados de repente. Entonces es un hecho que nuestros sentimientos y acciones guardan una estrecha relación con lo que imaginamos, ¿no? Con lo que imaginamos acerca de nosotros mismos y que creemos que es verdad acerca de nosotros mismos.
Entonces la clave es controlar a la loca de la casa, ¿sí? Porque si una persona no llega a controlar la imaginación negativa, destructiva, o sea, la loca de la casa, entonces es invadido por temores, inseguridades, angustias, que no tienen causas reales, ¿sí? Eh, ya más finamente hablando, hay otro tipo de imaginación negativa, ¿no? Perniciosa. Es cuando la imaginación suplanta la realidad. No es que yo me imagine de repente, para motivarme, digamos, quiero viajar a París, y entonces yo me puedo imaginar, ver imágenes de París, y luego seguramente me imagino en París, ¿sí? Y vienen a mi mente seguramente la Torre Eiffel, el Saint-Germain-des-Prés y todo lo que pueda significar de alguna manera, ¿no? Eso puede ser motivante, pero se vuelve negativa, ¿sabes cuándo? Cuando estás echado en tu cama, ni sin siquiera has sacado un pasaporte, no has gestionado una visa, no tienes ni un sol para el pasaje, pero te la pases en tu cama echado, ensoñando, ya no, no pasivamente, derrochando toda tu energía, viviendo en tu mente, en tu imaginación, la realidad que no sales a acometer, la realidad que no sales a plasmar. Porque dije, como un factor motivacional es correcto, pero de repente uno se le puede pasar más allá, ¿no? Esto me hace recordar un fragmento de una obra de un gran escritor chileno, bueno, más místico yo diría, ¿no? Eh, en la que él habla de Alirio. Alirio es un muchacho que vive echado en su cama imaginando la realidad. Apenas come algo en la mañana, algo en la noche, y se la pasa en su cama echado, imaginando y viviendo todo lo que quería vivir, ¿no? Todo, plasmando todos sus sueños, sus deseos, ¿comprenden? Esa es una exageración, por supuesto, por eso lo cité, me trajo a colación, ¿no? En fin, entonces, estos son todos los efectos perniciosos que puede causar la imaginación cuando no es enfocada en su talante creativo, ¿no? Por ejemplo, otra forma en que la imaginación negativa daña es cuando refuerza el virus de la soberbia. Esto es cuando te imaginas lo que no eres, al menos lo que no es tu pequeño yo, tu ego. Te imaginas superior, infalible, pequeño Dios, arrogante, autosuficiente. Y en el plano espiritual, cuando te imaginas escogido, seleccionado, ¿no? Uno de los 144, uno de los 72, uno de los 64, 69, no sé, como quieras. Pero esa imaginación altamente destructiva, ¿sí? Y por supuesto, la imaginación negativa alimenta el pensamiento negativo, es causante de tensión, causante de estrés, dije causante de ansiedades. Se ha hecho experimentos de cuánto las imágenes que pueden puedes traer a tu mente, a tu cerebro, alteran tu química, alteran tu fisiología. Y si la mente es presionada a través de la imaginación, me refiero, por cosas que imaginas que te conducen a la preocupación, al miedo, que te puedan suceder cosas malas, ¿sí? Muchas veces terminan sucediendo. Muchas veces terminan sucediendo. Hay una ley que dice, lo semejante atrae lo semejante, ¿sí? Lo semejante atrae lo semejante. Es una ley de la magia.
de la magia simpatética. Entonces, muchas veces termina sucediendo aquello que imaginas. Voy a cerrar contándote una de las historias, ¿no? Del Mahabharata, el árbol atormentado. Había una vez en un bosque un árbol gigantesco. Tenía varias ramas con muchas hojas hermosas. Era el más sano y majestuoso árbol en todo el bosque. Todos los demás bosques lo adoraban y lo alababan, y él se volvió orgulloso. Cuando movía sus ramas decía: yo soy el árbol más poderoso del mundo, hasta el dios del viento me teme. Pronto todos los demás árboles comenzaron a murmurar acerca de estas palabras orgullosas, y finalmente estos murmullos llegaron a oídos del dios del viento. Cuando el dios del viento supo que un árbol había desarrollado un gran orgullo y comenzado a alardear de que era más poderoso que él mismo, dijo: debo cuidarme de ese árbol arrogante. Iré contra él con todas mis fuerzas, mañana temprano, justo cuando los primeros rayos del sol lo toquen. ¿Mm? Debo ir contra ese árbol con todas mis fuerzas, mañana temprano. Los murmullos de los árboles llevaron rápidamente el mensaje al árbol gigante. Una vez que el árbol supo que el dios del viento lo atacaría a la mañana siguiente, entró en razón y se asustó terriblemente. Se pasó toda la noche temblando de miedo, de manera que todas sus hojas se le cayeron, muchas de sus ramas se quebraron y por la mañana el árbol era la viva imagen de la miseria. Cuando el dios del viento llegó soplando entre el bosque y vio al árbol, quedó sorprendido y le dijo: oh árbol, yo nunca intenté ponerte en ese estado. Yo solo habría llegado y sacudido alguna de tus ramas. ¿Por qué hiciste eso? No había razón de que te pusieras en esa trágica situación. El mensaje, pues aquí ya para cerrar, el mensaje aquí para cerrar, de la parábola, ¿no? De que la mente humana es hábil para dramatizar la miseria que aún no ha llegado. Cuando uno dramatiza el dolor y la tristeza, los hace 100 veces peores. La miseria real, obviamente, va a ser mucho menor. Lo que realmente sucede en el mundo nunca es tan terrible como la mente se lo imagina. Nunca. ¿De acuerdo? Cuando piensas en los sucesos de la vida, ¿cuántas veces, te pregunto, tú has permitido, cuántas veces has imaginamos situaciones, futuros, que no se comparan en nada cuando llega el momento de la realidad, porque nuestra mente la agranda, transforma hechos posibles en problemas, o hechos reales, peor, en problemas, o a veces en dramas, o a veces en tragedias, ¿sí? Entonces, las cosas nunca son tan malas como en nuestra imaginación dice que van a ser. Una imaginación como esas debilita pues a la mente, la debilita grandemente y la mantiene atrapada, por supuesto, ¿no? En fin, entonces hay personas, bueno, yo les doy un tip, ¿no? Les doy un tip para trabajar, eh, para decir que tengas atención, cuidado. La atención es una de las formas en la que podemos permitirnos, digamos, tener un cierto control sobre nuestra mente. Cuando la atención está dispersa, cualquier cosa emerge del inconsciente, de la zona oscura, y entran a tu mente y te hacen papillas, como decimos nosotros, ¿no?
Un abrazo grande, namaskar, que estés bien, que estés en paz, que estés en dicha.